Aún nos seguimos preguntando cómo fue que llegó la ministra de Minas y Energía a ese cargo sin ninguna preparación o conocimiento del tema. Las salidas en falso de la ministra ha hecho que diversos sectores se pregunten si Irene Vélez cuenta con el conocimiento técnico necesario para estar al frente de la cartera de Minas y Energía, ministerio que por demás es el más importante de este país, pues de ahí depende el funcionamiento de la economía colombiana en todos los sentidos. Después de las últimas metidas de pata de esta señora y de que el mismo Petro saliera una vez más en su rescate, causa algo de curiosidad cómo es que Petro, en medio de estos escándalos, sigue defendiendo a esta ministra. Estratégicos, mineros, petroleros y de gas, y el acceso y costo. No, simplemente, señora ministra, proceda su intervención. Hay que tener, digamos, cuidado para no dar la impresión de estar leyendo. Está prohibido por la ley quinta, pero pues continúe su intervención. Vale, no sabía, entonces voy a simplemente guiarme. Tenemos entonces también esta... Dios mío, pero qué karma el mío, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Ahora con puesta un grupo de trabajo con el Ministerio de Hacienda, porque es uno de los déficits que es realmente preocupante, es bastante grande, y en este momento estamos hablando de 10.000 billones. Entonces es un déficit bastante grande y tenemos que entrar a resolverlo. Es posible que Dios me castigue, ¿qué malo he hecho? Que nosotros necesitamos exigirle también en el marco, digamos, de esta geopolítica global a los otros países que comiencen a decrecer en sus modelos económicos, porque de ese decrecimiento depende también que nosotros logremos un equilibrio mayor y que los impactos del cambio climático nos afecten menos. En la medida en que más haya esta comercialización de la vida y de los... como yo le diría a mis estudiantes, por favor en la segunda fila, los de la mano derecha, si nos hacen silencio para poder seguir. Gracias. Estoy buscando la cámara escondida porque creo que esto es una broma de mal gusto. Digamos entonces que antes de llegar al Ministerio de Minas y Energía, la señora Irene Vélez se dedicaba bajo su labor como docente universitaria a esparcir e implantar su pensamiento marxista-leninista, adoctrinando a sus estudiantes universitarios, torciendo la historia de Colombia y de paso lavándole la cara a las FARC. El motivo de venir hoy era compartir con los estudiantes y con algunos de los representantes de este campamento guerrillero una conversación sobre cuáles son los retos que se vienen en la implementación de los acuerdos. Fueron encontrando respuestas por parte de los guerrilleros que son muy honestas y que también contradicen mucho de los discursos oficiales que los estudiantes han estado escuchando durante toda su vida. Entonces es un poco como abrir una ventana hacia otras posibilidades de comprender la historia de Colombia y de comprender los desafíos que se vienen para el país, digamos, en este proceso de transición. La labor de esta señora como docente se ve muy bien reflejada con la siguiente opinión de esta estudiante de Ingeniería Ambiental, quien después de la charla impartida sale a ponderar a ese grupo y a decir que ellos luchaban por un mejor país defendiendo el medio ambiente. Este acuerdo en La Habana yo creo que llevó para que el gobierno entendiera muchas cosas. Uno, de que las FARC no somos narcotraficantes, eso quedó claro en La Habana. La única relación que la FARC ha aceptado es el cobro de un impuesto y eso no nos convierte a nosotros. Algo que no esperaba era que nos contaran que su financiación no es producto del narcotráfico, sino de la vacuna o el impuesto que ellos ponen a esos cultivos. Entonces eso pues cambió mucho. Que también defendieron al entorno, al ecosistema, al ambiente en su momento. Muchas empresas y multinacionales no pudieron explotar los recursos naturales que habían allí porque estaba la guerrilla. Entonces es como algo bueno dentro de lo malo. Y que ellos sepan que eso sucedió así y que ellos estén conscientes de que en muchos momentos no dejaron que se explotaran los recursos naturales o que dijeron no van a utilizar 10 hectáreas para sembrar coca sino 5. O, por ejemplo, que dijeron no va a entrar la minería, vamos a decirle a las personas cuál es el problema de la minería, cómo contamina el ambiente, cómo perjudica la salud
y que eso esté implícitamente metido allí como en la parte ambiental, fue muy bueno. O sea, fue muy chévere saber que ellos sí perciben a la naturaleza, al medio ambiente como un factor determinante. ¿Pero qué ha pasado? Debemos entonces reflexionar y pensar que cambiamos a personas bastante capaces e idóneas en la pasada administración de Iván Duque, como lo fue el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, quien en la siguiente entrevista realizada días antes de entregar su cargo desmintió con datos reales a los incapaces petristas, ya que el gobierno de Duque entregó este país con la tasa de crecimiento más alta de los países que conforman la OCDE, con un recaudo tributario creciendo 15% por encima de las metas propuestas. En pocas palabras, digamos que no se necesitaba ninguna reforma tributaria, pues el próximo año, según el exministro de Hacienda, el país cerraría con un superávit fiscal primario y se proyectaba que en el 2023 Ecopetrol le daría al Estado colombiano 37,2 billones por ingresos petroleros, suficientes para acabar con el discurso de hacer reformas tributarias y quitar los subsidios a la gasolina que pretende hacer este nefasto gobierno, disparando de paso los precios de la canasta familiar, transporte público y facturas de los recibos públicos. Escuchemos al exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, desenmascarando a este incapaz gobierno. Ministro, se hablaba o decían ellos que la olla estaba raspada. ¿Es verdad lo que ha dicho esta comisión de empalme por parte del gobierno entrante de Gustavo Petro? ¿No hay de dónde echar mano en cuanto a finanzas públicas? A ver, lo que es importante es describir qué es lo que estamos teniendo nosotros. Nosotros estamos teniendo en este año la tasa de crecimiento más alta de los países de la OCDE, la más alta del mundo en los países de la OCDE. Estamos teniendo un recaudo tributario que está creciendo 15% por encima de las metas, más de 36% con respecto al año inmediatamente anterior. Hemos logrado también avanzar en el ajuste más importante de los últimos 29 años en las finanzas públicas, con un déficit que en este año cerrará muy por debajo de lo que se tenía previsto, que era el 7%, cerrará al 5.6% y el próximo año cerraría con superávit fiscal primario, es decir, más ingresos que gastos. Una recuperación que ha permitido recuperar el 100% del empleo que se perdió en pandemia, que ha retornado a los niveles de pobreza que teníamos antes de pandemia y los ha mejorado, lo mismo en equidad. Quiere decir que esta es una reactivación muy sólida que ayer, entre otras, tuvo una noticia muy importante, y es que Ecopetrol tuvo en el primer semestre 17 billones de utilidad. Eso significa la totalidad de las utilidades que Ecopetrol tuvo en el año 2021. Entonces, si esto es una olla raspada, ojalá me hubiera tocado la tercera parte de esa olla raspada durante este año que he tenido que enfrentar el impacto de la pandemia como ministro de Hacienda. Sí, ministro, según reportan los expertos en temas económicos, pues fue el mejor primer semestre en la historia de Ecopetrol, pero expliquémosle, ministro, usted que es como tan pedagógico y sabe aterrizar muy bien todos estos temas económicos que son tan técnicos, expliquémosle a los oyentes de RCN Mundo qué significa para Colombia, para incluso los colombianos, estos valores, 43,9 billones en utilidades de Ecopetrol. ¿Qué significa esto para el país? Es decir, eso se lo ganan los socios. ¿Eso qué significa? Las utilidades de Ecopetrol y la tarea de Ecopetrol es muy importante. Ecopetrol es la gallina de los huevos de oro de un gobierno. Es muy importante cuidarla y protegerla, por razones tan simples como esta. En el 2022, Ecopetrol le representó al Estado 22.6 billones de pesos. O sea, nos generó ingresos a la nación de 22.6 billones de pesos. ¿Por qué razón? Por los ingresos tributarios o por los dividendos. Súmele a eso, Carla, que además de lo anterior, también le genera recursos de regalías a los departamentos de nuestro país. Pero le voy a dar un dato anticipado. En el 2023, Ecopetrol le va a dar al Estado 37.2 billones de pesos por ingresos petroleros y por dividendos. Y a eso hay que sumarle lo que entraría adicional por parte de regalías a los entes territoriales. Entonces, el aporte de una entidad como esta es significativo. El hecho de haber obtenido los resultados que tuvo en el primer semestre del año superan en ese semestre casi en 2.7 billones lo que nosotros teníamos previsto en las previsiones fiscales para el próximo año. Quiere decir que el próximo gobierno, el próximo año, mínimo, va a tener unos 5.4 billones de pesos adicionales en ingresos.
Ministro, usted acaba de definir este tema de Ecopetrol como la gallina de los huevos de oro. ¿Estaría en riesgo esa gallinita de los huevos de oro con lo que quiera hacer el próximo gobierno de Gustavo Petro? Yo no sé exactamente lo que ellos quisieran hacer o no hacer. Yo lo que digo, y creo que como colombiano tenemos que cuidar la tarea de Ecopetrol, cuidar la entidad. Nosotros no podemos descuidar, la verdad, el valor y la importancia que tiene esta compañía, porque lo que acabo de decir es que tiene un impacto en ingresos fiscales, que tiene un impacto en el crecimiento de la economía, que tiene un impacto también en la capacidad de atracción de inversión a nuestro país y que tiene un impacto ahora en la transición energética que estamos haciendo como sociedad. Entonces me parece que hay que cuidar muchísimo las decisiones que se tomen en relación a esta entidad y en general también en relación al sector de hidrocarburos. Hay que cuidar ese sector porque es un sector que, como acabo de decir, aporta ingresos fiscales, aporta a la producción, aporta a las exportaciones y también aporta a la generación de empleo de nuestro país.